nuestras ofensas. Esta es una acción directamente proporcional, ¿verdad? Hay versículos que no hay que darles gran interpretación, son perfectamente claros. Y veíamos en el primero de los programas que el amor, Dios es amor, pero la acción de Dios es el perdón. Todo su amor se manifiesta a través del perdón. La salvación que nos otorga el Señor Jesucristo por su misericordia y por su gracia, se otorga a través del perdón. Es decir, el filtro es el perdón. Y ese mismo filtro, esa misma acción, es la que el Señor nos pone como una acción que nosotros como cristianos debemos hacer constantemente. Nadie dice que no seamos lastimados, nadie dice que vamos a seguir que no vamos a seguir siendo lastimados, nadie dice que haya sido leve la herida, nadie dice que tú seas un exagerado, nadie dice nada de eso. El dolor que te causó es verdadero, la persona que te ofendió o te ha ofendido es cierto. Sin embargo, eso no quita, o por eso insiste Dios en todos los asuntos del perdón y de la obra que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? De manifestar el amor a través del perdón. De acuerdo contigo. No sé si recuerdas, hace un tiempo que estábamos hablando de este tema y estaba muy de moda a nivel secular los cursos para la felicidad, y eran cursos incluso que costaban mucho dinero, que se daban en muchos lugares y costaban muchísimo dinero, y nosotros reflexionábamos, ¿te acuerdas? Que decíamos, bueno, si aquí en la palabra del Señor está la respuesta, ¿por qué la gente gasta tanto dinero para hacer o para querer ser feliz, verdad? Y sabemos y entendemos a través de la palabra del Señor que una de las cosas que el Señor nos otorga es esa felicidad, entendiendo la felicidad como la paz que Dios nos da, el sentido de bienestar que Dios nos otorga a través de experimentar, y una de las facetas es el perdón, el poder nosotros perdonar a otros y el también recibir el perdón de Dios, porque a veces el orgullo nos impide recibir el perdón y el amor de Dios. Una una situación muy grave, creo yo, es que ahora que comentas de esos cursos, yo he conocido personas que asisten a congregaciones cristianas, inclusive tienen liderazgo en congregaciones cristianas y han asistido a ese tipo de cursos carísimos que no son cristianos, que son cursos seculares, ¿verdad? Que inclusive tienen ya hasta algunos trasfondos de reclutamiento y para algunos grupos específicos, pero es una lástima que el cristiano mismo no vayamos buscando lo que la palabra dice y no creamos lo que la palabra dice. De pronto, fíjate que en una ocasión iba yo pasando por el Teatro de la Ciudad hace algunos años y hubo una presentación de un motivador que venía de la ciudad de Monterrey, y ese motivador pues ya es muy conocido y tiene sus temas. Entonces, cuando iba yo pasando en el carro por el Teatro de la Ciudad, vi salir de esa plática de motivación secular y pagana, vi salir a varios conocidos, inclusive pastores, que pues, yo iba pasando, me tocó el semáforo ahí, ya había terminado yo creo entonces desde ahí se ve la salida del teatro, iban saliendo algunas personas que conozco y que son pastores. Me dio mucha pena en ese sentido porque no podemos creer lo que Dios dice, inclusive en el tema del perdón. Es cuestionable para muchos cristianos porque han sido de veras lastimados, pero no creen del todo que deban perdonar porque les han herido mucho. Entonces, necesitamos los cristianos comenzar a creer un poco más en lo que dice la Biblia, creerle más en el carácter de integridad y de fidelidad de Dios, ¿no? Ahí es el punto clave. Yo creo que es ir a la palabra, recurrir a la palabra
y encontrar el tesoro tan grande que tenemos en la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha dejado como herencia, que es su palabra, para descubrir la forma en cómo Él nos ha hecho, nos ha diseñado y cómo Él ha otorgado esa libertad y cómo Él ha otorgado ese perdón a nuestros corazones. Entonces, yo quisiera comentar un poquito acerca de algunos beneficios que el perdón nos otorga. Y una de las hermosas cosas del perdón es que nos muestran la experiencia de tener una relación personal y una paz con Dios. Yo creo que la gente busca paz en muchas cosas y esa es una de las formas, ¿no? A través de cursos, como decíamos la semana pasada, a través del misticismo, cuando el Señor nos ha prometido que nos va a dar paz y que esa paz es una paz que a veces, y dice así la palabra del Señor, dice que ni siquiera es comprensible para el mundo, para la gente que está a nuestro alrededor, pero eso es algo que el Señor nos da cuando lo reconocemos, cuando creemos en Él, en su palabra, y podemos recibir esa paz y esa tranquilidad aún en medio de las situaciones difíciles que nos toca vivir. Es cierto que perdonar te conviene, pero o es por ti, uno lo hace por uno mismo, lo hemos hablado. Pero en realidad en la vida del cristiano, el principal motivo tendría que ser Dios. El principal motivo tendría que ser agradar a Dios. El principal motivo tendría que ser tener una relación con Dios. Y con Dios solo se puede tener relaciones sanas. Con Dios no se puede tener relaciones enviciadas. Con Dios no se puede tener relaciones condicionadas. Con Dios no se puede tener relaciones a medias o parciales. La relación con Dios es total. La relación con Dios es de plenitud. Por eso el Señor nos indica y nos subraya que debemos perdonar a las personas. En realidad, la persona que no quiere o no ha perdonado y siguen sus heridas abiertas es una persona que no ha querido tener una relación personal con Dios, no tiene una relación personal con Dios, porque cuando una persona ha nacido de nuevo, uno de los factores, digamos, de las acciones o aún de los sentimientos que surgen naturalmente del corazón del cristiano es perdonar, porque ha sido perdonado. Hay una ley, un principio que establece el Señor cuando estaban hablando de María Magdalena y que estaba ahí tirado perdón, a los pies del Señor, estaba llorando, y el Señor Jesús establece un principio y dice, al que poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Todos no es que unos necesiten ser perdonados más que otros, o tengan o no más pecados. El asunto aquí es que cuando una persona es consciente de la cantidad de pecados que tiene y por lo cual Cristo tuvo que venir a morir, cuando se hace consciente de ese gran cúmulo de pecados perdonados, entonces ama mucho. Ama lo suficiente como para perdonar a alguien que le ha ofendido, ¿no? Y además también por las promesas tan grandes que el Señor nos ha otorgado, que vienen a través del perdón. Y el único que tiene esa capacidad de perdonarnos y nos da esa capacidad a las personas, a los seres humanos, es Dios, porque Él se identifica en el perdón y Él nos hace a nosotros también identificarnos, ¿verdad? Entender, comprender, como tú dices, cuando uno recibe la convicción de ese pecado y uno sabe que ha sido perdonado por el Señor, uno puede tener también esa libertad en la que en ese momento ya estamos para poder también perdonar a otros. Si no, mientras tanto, seguiremos estando atados, seguiremos estando amarrados, estancados y no vamos a poder seguir adelante. Ahora, esto surge de una condición interna. En todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que el tratamiento de Dios hacia el hombre era de afuera hacia adentro, es decir, un sacrificio externo que no hacía la persona, sino que lo hacía un sacerdote, para obrar y modificar una conducta interna, que es como el mundo
como el mundo sigue pensando ahora, ¿verdad? Si las circunstancias que me rodean son adecuadas, entonces internamente soy feliz, lo cual no es cierto. El Nuevo Testamento, lo que nos enseña el Señor Jesucristo y todo el Nuevo Testamento es que la condición importante es la interna y la externa va a ser afectada por lo que internamente está sucediendo. Hace 8 días hablábamos de que el Señor pone un canto nuevo en las personas y yo decía, ¿verdad? Ya hablando, ya tu cantaleta cambia, o sea, tu repetición y tu cantaleta de quejas, de amarguras y de todo ese veneno que sale y ese dolor que sale cuando hablas, tu cantaleta cambia. Dice el Salmo 26, dice que cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día, proclamad, porque dice, porque grande es Jehová. O sea, todo este salmo nos habla de la alegría, del gozo interno por haber sido perdonados para expresar alegremente. Y el perdón es una de las cosas que hace, nos llena de su presencia y de alegría, de gozo, de paz, ¿no? De acuerdo contigo, y bueno, también nos lleva a tener, dijimos, paz con Dios para no vivir perturbados, angustiados y con ansiedad, porque eso pues ya vimos en las clases pasadas que es uno de los resultados de la falta de perdón. También nos trae grandes beneficios a nuestra salud física, ahorita lo vamos a ir hablando más específicamente, a nuestra salud espiritual, pero también a nuestras relaciones con los demás, la forma como nos relacionamos con las demás personas ya es diferente también, ya no estamos a la defensiva, no tenemos una actitud hosca o reservada o pensando a ver qué, ¿verdad? Sino más tranquila, más amable. También tenemos algo muy importante, nos ayuda a tener una vida espiritual más sana, una vida en donde podemos crecer, avanzar, entender nuevas cosas que el Señor nos esté enseñando, mostrando, ir hacia adelante, caminando, no quedándonos ahí atorado. Entonces, esta es parte, ¿no? De lo que tú decías, el gozo, la alegría, el contentamiento, pues todos estos acontecimientos de nuestra vida nos permite como llevarlos a un orden, llevarlos a un lugar y poder canalizarlos y entonces encaminarnos hacia el camino que Dios quiere, porque dice la palabra del Señor que Él nos va a encaminar por el camino que debemos seguir. Entonces dice, Él va a poner sus ojos sobre nosotros, Él va a poner sus ojos sobre usted, hermano, hermana, amigos, y Él le va a encaminar y Él le va a guiar y Él le va a llevar a lugares diferentes en los que usted había estado solamente por decidir perdonar y experimentar el perdón de Dios. Fíjate que el perdonar, ahora los estudiosos de la conducta humana se han dado cuenta que es terapéutico y no lo habían considerado porque ese concepto de perdón lo había manejado más bien la religión, ¿no? O sea, la gente que se manejaba por el lado supuestamente espiritual. Pero ahora los estudios se han dado cuenta, los estudiosos y los científicos se han dado cuenta que la falta de perdón genera en las personas enfermedades o propensidad a la enfermedad, porque les pone tensos, les llena de estrés, porque la amargura y el deseo de venganza los hace hasta, como dice la Biblia, que crujen los dientes por el coraje y el dolor por la ofensa que recibieron. Y ahora científicamente, más allá, ¿verdad? Si ellos hubieran leído la Biblia, se hubieran ahorrado cientos de años de estudios y gastos de investigación. Pero la Biblia nos habla todo el tiempo del perdón porque también significa una terapia, digamos, ¿verdad? Inclusive ahora ya hay centros de terapia del perdón. Centros no cristianos, ¿verdad? Centros seculares, donde te llevan o donde le llevan a la persona a una experiencia de perdonar, ¿verdad? Este es un grave problema porque hay regresiones mentales y tiene que ver con meditación trascendental y tiene que ver con muchas cosas. Cuidado con las regresiones mentales y cuidado con poner la mente en blanco. Cuidado con todo eso que es importante. Tenga cuidado
cuando usted oiga que le pidan algo así. Sin embargo, terapéuticamente, ¿verdad? Estoy hablando fuera de lo que la Biblia dice, se ha dado cuenta el ser humano y los estudiosos que es totalmente transformador el perdón. Ahora vamos a la Biblia y nos damos cuenta que casi todos los libros de la Biblia hablan acerca del perdón y de una situación de relación entre hermanos, entre familiares, entre pueblos, entre reyes y obviamente entre el ser humano y Jesucristo, y habla acerca del perdón. Esto es muy significativo, ¿no? Además, estaba pensando que muchas veces a qué nivel están enseñando a la gente a perdonar o a qué nivel la gente está perdonando, porque yo creo que cuando uno ha experimentado el perdón que Dios nos ha otorgado, es diferente a un perdón que yo pueda por mi propia voluntad o por mi propio corazón, por decirlo de alguna manera, otorgar a otro. Cuando yo estoy consciente, como tú decías al principio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios me ha perdonado, Ajá. de quién es Dios, de la obra que Él vino a hacer por amor a mí, porque debemos de estar claros que nosotros no lo merecíamos, que fuimos personas, todos unos más, otros menos, con muchos errores, que al final de cuentas se traducen en pecados, y un pecado es una ofensa a Dios, y dice la Biblia que todos hemos ofendido a Dios. Cuando se traduce en eso y te das cuenta, y como platicábamos, te llega la convicción de tu situación delante de Dios, es cuando puedes entender el amor tan grande y la capacidad de perdón de Dios, y entender también y decir, bueno, si Dios que es tan santo me pudo perdonar a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a algún otro que me causó daño, dolor? Y como lo hemos dicho, no porque el otro lo merezca o no lo merezca. Esa es otra cosa. Exactamente, esa es otra cosa. Es porque yo quiero agradar a Dios. Es porque, aún como decías, ni aún por mí mismo, aunque somos muy beneficiados con el perdón, somos muy bendecidos con el perdón, pero ni aún tanto por eso, sino por agradar a Dios, por decir, Señor, yo puedo hacer esto porque tú lo hiciste por mí y ahora tú vives en mí, yo por ti, en ti, y para ti lo puedo hacer también, para la gloria de tu nombre, Señor. Uno no perdona por orgullo, ¿verdad? Es decir, pero también el no darse cuenta del perdón tan grande que Dios ha hecho, que sin ese perdón significaría muerte eterna para las personas, sin ese perdón significaría que no hay salvación, sin ese perdón de Dios, si nosotros pudiéramos dimensionar correctamente, entonces se generaría dentro de nosotros el deseo de perdonar a otros, porque tenemos la misma genética de Dios. Entonces, hermano, si usted lo está oyendo y usted tiene todavía deseos de venganza y tiene deseos de no perdonar, reconsidere su situación delante de Dios y sea más consciente de lo que Dios sí hizo por usted, de lo que Dios ya hizo a través de la obra de Jesucristo para amar mucho, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues en realidad no me ha perdonado tantas cosas. ¿Sabe qué? Para el Señor no es que tanto has pecado, para el Señor es cuáles, si tus pecados han sido perdonados. No dice cuántos, dice si tus pecados fueran perdonados. Eso es muy importante. Entonces, cuando tú decides perdonar, vienen beneficios, como decías, viene una alegría, viene una sanidad en las relaciones, viene una motivación de vida, cambia tu perspectiva de vida totalmente, inclusive la manera en cómo te relacionas con Dios mismo y con los cercanos a ti cambia radicalmente por una razón, porque aplicaste el perdón y al salir del perdón viene la consolación y la restauración, la sanidad de Dios. Sí, la restauración, fíjate, uno de los propósitos por los que el Señor vino, lo vemos en Lucas 4:18, dice, el Señor dijo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es uno de los propósitos que el Señor, una de las
cosas que el Señor hace en nuestra vida, que sana a los quebrantados de corazón. Un corazón quebrantado pues es un corazón roto, es un corazón quebrado, y sin embargo Él viene a restaurarlo, a sanarlo, a liberarlo, porque más adelante dice a pregonar libertad a los cautivos. Una persona que no ha perdonado está presa, está cautiva de su rencor, de la amargura, de la tristeza, de la desolación, de la decepción. Sin embargo, el Señor vino a dar libertad a esas personas, y dice, y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, porque la falta de perdón nos oprime también. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice que Él vino a hacer. Entonces, Él es el que tiene el poder para hacerlo en nuestras vidas a través de su presencia en nosotros y a través de su Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Ahora, Dios podría no perdonarnos, pero esto generaría que Dios no nos podría pedir que perdonáramos. Pero como Dios ya nos perdonó, ahora Él nos pide que perdonemos. Recuerde, hermano, que Dios no le va a pedir a usted nada de lo que Él no ya haya hecho antes. Si Él le pide que usted le ame, es porque Él ya le ama. Si Él le pide que usted perdone, es porque Él ya le perdonó. Si Él le pide que usted dé su vida por Cristo, es porque Cristo ya dio su vida. O sea, todo lo que Dios nos dice que hagamos es porque Él ya lo hizo primero como ejemplo para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener bien presente. Perdonar significa tener paz con Dios primero, con la gente, tener armonía, tenemos bienestar, nos libramos del veneno, ¿verdad? Fíjate bien, aquí hay un comentario interesante. Menos perdón, más enfermedades. Más perdón, menos enfermedades. Y eso es cierto. Ya muchos cristianos se preguntan, ¿por qué tengo artritis? ¿Por qué me siento así? Muchas de las veces, no digo que siempre, muchas de las veces tiene que ver con la falta de perdón. ¿Y por qué no tienes gozo, no tienes alegría? Porque no ha habido ese perdón y tiene que ser cambiado por la alegría, por el gozo, por el de haber sido perdonado y de haber perdonado a otros. Tú te liberas y te sueltas de esa amargura y de esa vergüenza inclusive que significa todo ese dolor, ¿no? Aún muchos problemas psicológicos vienen por la falta de perdón, son como consecuencia de la falta de perdón, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo los ataques ahora que están tan de moda, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, tantos problemas que la gente está sufriendo hoy en día, psicológicos, emocionales, que son como consecuencia también de esto, y es por eso tan importante que nosotros estamos tratando este tema, para que nuestros hermanos, nuestros amigos sepan lo importante que es perdonar y tratar con el perdón. Sabemos que y no queremos y nunca hemos querido en estos temas, en estas semanas, minimizar el sufrimiento tan grande que implica eso, porque sí hay rechazo, hay gente que rechaza, y hay hay gente mala que te daña, que lastima, hay gente que daña, que hay situaciones que le ha tocado vivir a muchas personas demasiado extremas, fuertes, que aún no hablamos de eso abiertamente, mucha gente no lo habla abiertamente porque le duele muchísimo, porque es a veces hasta penoso, vergonzoso hablarlo. Sin embargo, pues nosotros queremos decirles que vayan al Señor, que vayan a los pies del Señor, que suelten todo ese dolor, que descarguen en Él toda su carga, que suelten a esas personas y que puedan experimentar la libertad que el Señor otorga a través del perdón, que ellos perdonen y puedan recibir esa libertad que el Señor otorga. Vamos a tener un corte, vamos a entrar con una alabanza para adorar a Dios. Recuerda que estamos hablando de los beneficios del perdón, la última parte de los temas que hemos estado tratando. Si tú quieres llamar a la estación es el 844-378-5923 y no te vayas, este es el programa Un Solo Camino y regresamos en unos minutitos. Siempre a tu lado está.
Iglesia Piedra Angular Saltillo te invita a escuchar su programa Un Solo Camino, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí por Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación. Dios les bendiga, ya regresamos. Estamos en el programa Un Solo Camino. Recuerden que estamos tratando el tema los beneficios del perdón. Y en el corte usted escuchó una alabanza que se llama Así es Él. Es el corte número 9 del material titulado Cartas al Cielo de la cantautora Karen García. Este es un disco que ella, Dios le permitió hacer, y hemos estado presentando los cantos de ella. Como le digo, es el corte número 9 que se llama Así es Él, de el material titulado Cartas al Cielo. Regresamos con este tema tan interesante acerca del perdón y los beneficios que vienen cuando decidimos perdonar. Saludo nuevamente a mi esposa, la psicóloga Angélica Martínez. ¿Cómo estás? Hola, pues aquí continuamos con el tema, ya más adentrados en lo que estamos platicando, en este tema tan interesante, de tanta bendición para nuestras vidas. Y bueno, ¿qué te parece si vamos mencionando algunos de los beneficios del perdón y vamos sacando algunas conclusiones ya para ir cerrando el tema? Sí, fíjense que de todo lo que hemos estado hablando, podemos decir que perdonar nos libera de la carga de emociones y pensamientos negativos como el rencor, como la rabia, como el resentimiento, el apego exagerado a cosas materiales y a personas ya fallecidas o lejanas, y también nos libera de la codependencia y nos libera del deseo de venganza. Nos está liberando constantemente de todas estos sentimientos que podríamos decir como número uno, ¿no? ¿Qué más podemos decir como resumen? Bueno, también vimos que el perdón nos alivia algunos trastornos psicológicos, como son la depresión, el estrés, las situaciones que nos impiden, ¿verdad?, de tener una vida incluso funcional, emocional y psicológicamente hablando. Nos ayuda mucho el perdón. Entonces es muy necesario que aprendamos a vivir con esto y a diluir, de alguna manera, pues decimos la palabra diluir, pero de alguna manera manifestar y dejar que, no me gusta mucho la expresión, pero dejar que fluya, ¿verdad?, el perdón dentro de nuestro ser, para que entonces podamos nosotros también experimentarlo y poder también tener una mente, unas emociones más sanas, más equilibradas, y no que dependan tanto de las circunstancias, sino de quiénes somos y en Dios sobre todo, ¿verdad? Cuando nos liberamos de la rabia y del deseo de venganza, es decir, cuando hay perdón dentro de ti, cuando decides perdonar, no solamente te liberas de todos esos sentimientos que ya hablamos al principio, sino también hasta tu mente descansa, es liberada de emociones negativas y produce cambios radicales desde tu interior, que es la obra que hace el Espíritu Santo, hacia tu exterior, hacia afuera de ti. Entonces es muy bueno soltar esos deseos de venganza y quitarse la falta de perdón. También otro de los beneficios es que nos convierte en una persona más llena de paz, más serenos, más tranquilos. La gente lo nota, lo experimenta cuando están cerca de ti. Dicen, es que tú tienes como que se nota que tienes la paz de Dios a pesar de las circunstancias que pudieras haber vivido o estar viviendo incluso, pero se refleja la paz de Dios y la serenidad de Dios en tu vida. Cuando tú perdonas, se percibe en tu, como dices ahorita, ¿verdad?, una actitud diferente, pero no solo es psicológica, como muchos buscan, ni tan solo es emocional, o tampoco solamente es física, es primordialmente espiritual. Pero como todo el ser humano estamos interconectados, ¿verdad? Es decir, nuestra parte de la mente, nuestra parte de las emociones y nuestra parte física está
así, pero estrechamente relacionada con nuestra situación espiritual. El problema en los seres humanos, más que físico, emocional o psicológico, principalmente es espiritual. Y cuando tú perdonas, entonces la presencia del Espíritu Santo, el Dios que amamos y todopoderoso, obra en nosotros, y por eso las situaciones alrededor cambian totalmente. Así es. Otro beneficio es que al perdonar, no tanto tomamos el control de nosotros mismos, dejamos que Dios tome Exacto. el control sobre nuestra vida, y estando O sea, en si las yo no manos, perdono, yo tengo el control, pero si perdono, le otorgo el control a le Dios. otorgo ¿no? el control a Dios, y al tener el Señor el control de mi vida, estoy en las mejores manos. No hay mejores manos en las que podemos estar que en las manos de Dios, dejarnos controlar, moldear por Él, controlar, por decirlo de alguna manera, porque Él nos ha llamado a libertad y nos da una cierta libertad. Sin embargo, tenemos que reconocer que dependemos de Él, que lo necesitamos, principalmente en esta área de nuestra vida, lo necesitamos muchísimo, en todas las áreas, pero también en esta área, que lo necesitamos a Él y que dependemos de Él y que le podemos tranquilamente dejar el control a Él, y que Él va a hacer lo que tenga que hacer, y va a ser para nuestro bien, va a ser para nuestro beneficio y para bendición de nuestras vidas, de los que nos rodean, y también para nuestro caminar en Él. Otro beneficio que podemos encontrar es que tú no puedes hacer nada por el pasado, y todas las ofensas y heridas que te hicieron están en tu pasado. Tampoco puedes hacer nada por el presente, es decir, por lo que estamos viviendo ahorita, porque el día de hoy es el resultado de todo tu pasado. Lo único que podemos modificar, y que es a donde Dios nos lleva, es hacia el futuro. Si tú te das bien cuenta, el diablo quiere que tú vivas en tu pasado. Pero Dios quiere que tu fe, tu mente, tu pensamiento, tu visión esté hacia el futuro, en lo que Dios te va a dar cuando Él regrese por nosotros, cuando habitemos en su presencia. Todo nos da las promesas para ir hacia adelante. El pensamiento del diablo es hacia atrás, el pensamiento de Dios es hacia el futuro, hacia adelante. Por eso el Señor dice, dejando todo atrás, dice, me extiendo para alcanzar, dice Pablo, ¿verdad? Por aquello por lo que fui asido. Entonces, tú tienes que ir hacia adelante, dejar el pasado. No puedes cambiar, lo que sí puedes cambiar es tu futuro a través de lo que decidas ahora. Cuando decides perdonar, el Señor te restaura y te da una nueva razón de vida para tu vida futura. Otro beneficio es que cambia nuestra perspectiva de ver la vida. Empezamos a ver la vida de una manera diferente. A través del perdón, nosotros podemos incluso ver a las personas diferentes, podemos entender diferente a las personas también, y empezamos a cambiar nuestra perspectiva de vida, como decía yo. Entonces, cuando eso cambia, es porque algo se está transformando en nuestro interior, y como decíamos la clase pasada, transformar nuestro sistema de creencias, que es lo que la Biblia enseña en Romanos 12, Romanos 12:2, que dice transformaos, ¿verdad? Bueno, 1 y 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nuestra mente está siendo cambiada, transformada. Entonces empieza a cambiar nuestra forma de ver al mundo, a la gente, las circunstancias, a todos los que nos rodean. Y eso pues es la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando decidimos perdonar, que es otro de los beneficios, eso es una muestra de que estamos dejando de pensar en nosotros como el centro del mundo, que todo nos sucede a nosotros y todo lo hicieron pobres de nosotros, ¿verdad? Pobre de mí que tanto he sufrido. Bueno, nosotros tenemos que dejar de ser el centro de la creación, ¿verdad? El centro del mundo es Dios, el Señor Jesucristo es el motivo de vida. Y cuando tú decides perdonar, te voy a dar una recomendación que no sé si inclusive se pueda comprender, pero bíblicamente tiene respaldo. Y es que cada que te acuerdes, y esto solamente se lo voy a decir para personas cristianas, cada que te acuerdes del dolor que una persona hizo o te generó, o una actitud, una herida que te provocó, si tú has perdonado, yo te puedo decir, ora por él. Entrégalo en manos de Dios. Dios sabrá qué hacer con esa persona y bendice a esa persona. Esto solamente lo puede hacer una persona que ha nacido de nuevo, una persona que
que comprende la obra perdonadora de Cristo, porque te voy a decir algo. No estoy diciendo que vayas a hablar con esa persona, nunca te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ahí en tu cuarto, en el lugar de del dolor, en tu lugar de dolores, ahí te acuerdas de esa persona que te ha hecho daño, ora bendiciéndole. Señor, bendice a esta persona. ¿Por qué? Porque, número uno, esa persona, por malvada que sea, Jesucristo también murió por esa persona. Hay personas que no les gusta oír esto porque realmente hay personas malas, realmente hay gente que te ha hecho mucho daño, pero con todo eso, Jesucristo también murió por esa persona. Y nosotros, habiendo sido regenerados, habiendo sido renovados por Cristo, entonces es importante que nosotros aprendamos a orar por esas personas. Entonces, como te acuerdas día y noche de esa herida, ponla en manos de Dios y se va a revertir. Ora por esa persona y se va a revertir el efecto que Satanás quiere que ese recuerdo haga sobre ti, doliéndote cada vez más y abriendo más la herida. Se va a revertir en la obra sanadora del Señor. Esto es algo que lo podemos entender en los principios bíblicos. Ora por los que te maldicen, ora por los que te ofenden. Ahorita mencionabas algo muy importante, que pareciera ser que el hecho de perdonar a otros sea un signo de debilidad. Pero en realidad es al contrario, es un sinónimo de coraje, de valentía y sabiduría. Cuando decías algo muy importante, cuando dejamos de ser las víctimas y decidimos confrontar esa situación en nuestra vida y decidir, yo ya no voy a ser víctima de esta experiencia, de este pasado, de etcétera, etcétera. Entonces es cuando tomamos ese valor, ¿verdad?, en el Señor, y podemos enfrentar esa situación, tener esa valentía y poderle decir, Señor, te lo entrego a ti, tú eres el que puede hacer la obra en esta persona. Entonces, en realidad no es un signo de debilidad, sino un gran paso de coraje, de valentía y también de sabiduría, para poder experimentar la presencia de Dios en tu vida y la sanidad de Dios en el corazón. Cuando una persona perdona, también se desarrolla dentro de cada uno, se desarrolla generosidad, que es una característica de Dios. Compasión, que es una característica de Dios. Se desarrolla bondad, que es una característica de Dios. Y nos conduce a una enorme fortaleza interior. Ya podemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba viendo a Jesús. Por eso la Biblia dice que vayamos como viendo al invisible, como mirando más allá de las circunstancias. Entonces, cuando tú perdonas, viene generosidad a tu vida, viene compasión por las otras personas, viene bondad a tu vida y viene fortaleza interior completamente, desde que proviene de Dios. Así es un acto de gracia, de compasión. También es importante tener en cuenta que las personas que nos hirieron, en muchos casos tal vez también lo hicieron por casos o situaciones subyacentes que no conocemos. Tal vez es porque ellos también cargaban un gran dolor y ellos lo tenían traducido en enfado o en rabia, porque no han sabido hacer la mejor manera, no lo supieron hacer de mejor manera. Tal vez es porque traían roles o patrones ya aprendidos, negativos de daño, ¿verdad? Sabemos que muchas veces se van repitiendo esos roles y esos patrones. Puede haber muchos factores, inclusive hablamos de que nosotros mismos en algún momento de nuestra vida tal vez también fuimos ofensores, que tal vez también en algún momento de nuestra vida sin querer o tal vez intencionalmente ofendimos a otros, y por esto es que nosotros tenemos que aplicar el perdón, recibir el perdón de Dios y experimentar el perdón de Dios, porque también pues es importante ponernos en ese lugar y en esa posición de empatía y reconocer que también a lo mejor estas personas no sabemos por qué causa actuaron como actuaron, a veces sí sabemos, pero bueno, eso ya es una como por eso, como tú decías, es un acto de generosidad, de gracia, de compasión, para que no pues nosotros también nos pongamos en una posición y enfrentemos y digamos, sí es cierto, yo también me equivoqué, yo también cometí
un error y con esta actitud yo también ofendí a Dios y a la persona, ¿verdad? Y esa persona a veces pensamos que siendo igual que como esa persona es con nosotros, vamos a hacerle entender o vamos a hacerle comprender, pero el Señor dice que no devuelvas mal por mal. El Señor dice que si alguno quiere llevarte una milla, vayas con el 2. Si te quiere pide la camisa, dale también el abrigo. Sí, o sea, el Señor está hablando de que nuestra postura como cristianos tiene que ser totalmente diferente. Hay algunos estudios, ¿verdad?, que demuestran lo que la Biblia dice. Cuando tú decides perdonar, tus emociones y tus acciones internas van a cambiar, inclusive tu estructura cerebral comienza a modificarse. Hay algunos estudios donde se ve el cerebro y cuando una persona ora, cuando una persona está buscando a Dios, hay áreas de su cerebro que se activan y no funcionan en otras circunstancias, solamente cuando está desarrollando fe, buscando a Dios. Y cuando nosotros decidimos perdonar, esa estructura molecular cambia en nuestro cerebro y produce, aún químicamente, produce una estabilidad en todo nuestro cuerpo. Usted sabe que nuestro cuerpo funciona por la química que se genera, pero cuando hay sentimientos y emociones contrarias, nuestro cuerpo comienza a generar enzimas que producen tensión y producen deseos negativos. Cuando uno perdona, el cuerpo comienza a generar otro tipo de sustancias que generan placer, tranquilidad y seguridad, generan complacencia, digamos, si lo podemos hacer así. Y estamos hablando, como le digo, de esos beneficios del perdón. También algunas personas tal vez se preguntan cómo es posible perdonar a alguien cuando el agravio infringido es de una gravedad extrema o ha sido demasiado. Bueno, nosotros queremos decirle que guardarle rencor a esa persona no va a cambiar las cosas del pasado. También guardar rencor no va a ser más difícil tu vida, ni en el presente ni en el futuro. No va a ser más fácil. Más fácil. La puede empeorar, pero no la va a hacer más fácil. Entonces, pues de alguna manera no vale la pena. Si el daño fue grave, también eso quiere decir que la sanidad también lo va a hacer. O sea, la sanidad también va a ser la necesaria para que tú puedas salir adelante de esto. Y la persona que seas es por como tú seas, no porque los otros hayan hecho contigo. Pero yo aquí voy a ir más allá, como hemos dicho, no es porque yo quiera hacer, no es por lo que Dios me hace, la persona que Dios me hace. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si yo estoy en el Señor, yo soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Todo lo pasado ya quedó atrás, ya el Señor lo olvidó, lo echó al fondo del mar, se olvidó de aquello. Y yo también, si hago lo mismo y decido y experimento eso, yo también puedo tener una vida diferente, ser una persona diferente en el Señor. Cuando tú decides perdonar, es importante que vayas al Señor, porque la falta de perdón genera un pecado que se llama raíz de amargura. Sentimientos de venganza, ira contenida o explosiones de ira que provoca todo esto, la falta de perdón. Y es importante que recuerdes, el amor, Dios es amor, pero la acción de Dios es el perdón. Y todo lo que Dios ha hecho gira en torno al perdón. Y si nosotros no perdonamos, leímos al principio en Mateo 6:14, si nosotros decidimos, porque esa es una decisión tuya, decides no perdonar, entonces difícilmente podrás tener una relación con Dios. Dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano al que sí ves? Y estamos hablando de que decides odiar o decides no perdonar a la otra persona. Pero cuando perdonas, esos beneficios llegan a tu vida directamente de parte de Dios, porque el estorbo de la falta de perdón es quitado. Lo importante aquí es que, para usted que nos está oyendo, es que dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Recuerda, la salvación viene por la obra de Jesucristo, pero es a través del perdón de los pecados. Cuando una persona confiesa, reconoce, pide perdón, confiesa sus pecados y se arrepiente, opera la obra de salvación de Jesucristo sobre nuestras vidas, lo que ya Jesucristo hizo para cada ser humano. Yo le recomiendo que usted reconsidere la situación, deje de pensar en usted y piense en que Jesucristo, sin tener que morir, lo hizo por usted, sin tener que perdonarle, lo hizo por usted, y Él ahora espera que nosotros, así como Él actuó por nosotros, así actuemos también por las personas que están alrededor. Y si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle, el único camino es Cristo. Solo hay un camino para llegar al Padre y es a través de Jesucristo. Por eso le pedimos que usted abra su corazón, haga una evaluación de su relación y de su situación actual. Y si usted tiene enfermedades como artritis, probablemente, ¿verdad?, vengan motivadas por la falta de perdón. Jesucristo lo que quiere es perdonarle, Jesucristo lo que quiere es darle vida eterna, Jesucristo lo que quiere es librarle de la ira venidera, pero nada de esto va a venir si usted no es perdonado por Cristo. Y la relación con Dios que usted pueda tener va a mantenerse, sostenerse y desarrollarse si es que vivimos perdonando a los que nos han ofendido. No busque usted que lo ofendan, solamente suelte, cambie su vida futura por lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Si tú perdonas, tu vida futura, tu perspectiva de vida, tu plan de vida va a cambiar, va a ser completamente diferente. Así es, cuando decidimos no perdonar, generamos un espacio de separación entre Dios y nosotros. Y creo que eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, estar separado de Dios. Entonces, te invitamos, mi querido hermano, hermana, amigos, que se acerquen al Señor, que tomen la decisión de perdonar a otros, que le pidan también perdón al Señor, que dejen su vida en el Señor. Él puede restaurar ese corazón, Él puede sanar ese corazón y reconocer delante de Él, ¿verdad?, que nosotros también anhelamos tener esa libertad a la que Él nos ha prometido, a la que Él nos ha llamado, y que esa libertad la podemos obtener a través del perdón. Dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión, y sea el bien de Jerusalén sobre todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que el Señor nos ha mostrado. Y dice Juan, decía yo hace ratito, 1 Juan 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La mayor manifestación, decíamos, del amor es el perdón. Dios es amor, sí, pero Dios me perdona. Él muestra su amor perdonándome. Y nos dice aquí en Juan, 1 Juan 4:20, muestra el amor que tienes por Dios perdonando. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un punto a considerar, es una orden que el Señor nos está diciendo. Y no tengas temor, hermano, hermana, no tengas temor. El Señor ha prometido no dejarte ni desampararte. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él va a estar contigo como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú tomas la decisión correcta en esta mañana de perdonar, de que tu corazón, de permitirle al Señor que Él sane tu corazón a través de experimentar el perdón y de perdonar a otros, vas a tener una vida diferente, una vida que seguramente has anhelado y que hasta ahorita no habías podido lograr. Sin embargo, es la promesa del Señor
porque dice de su interior correrán ríos de agua viva, y que de tu corazón fluyan esos ríos de libertad, de gozo, de alegría, de contentamiento, a pesar de lo que sea. El Señor está contigo, mi hermano, y confía en que el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar. Dice en Números capítulo 6, dice versículo 24, dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y dice Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Jesucristo perdonó, Él espera que tú perdones. Y la única manera en la que Dios va a poder comenzar un proceso de cerrar las heridas, de sanar las heridas y dejen de doler y se cierren, dejen de supurar, dejen de crecer, la única forma es cuando tú decidas perdonar a los que te han ofendido. Esperamos realmente que esta palabra llegue a tu corazón y que tú puedas ver de parte de Dios mejores tiempos, mejores emociones, mejores sentimientos, una relación con Dios totalmente diferente, una relación totalmente generada por la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Unas últimas palabras antes de irnos. Pues nada más, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos han retroalimentado con sus mensajes, con sus saludos. Es una bendición para nosotros saber de ustedes. Les deseamos que el Señor pues esté con ustedes, que Dios les bendiga. En lo del curso ya les iremos informando a través de la página de Facebook. Saludos y bendiciones. Le mandamos un saludo a Linda Martínez, que Dios te bendiga, Linda, por mandarnos saludos, y a Sam y a Claudia también, y a todos los que nos han oído. Que Dios le bendiga mucho. Este es el programa Un Solo Camino, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, y nos pueden acompañar en Valdés Sánchez, esquina Portugal, en la congregación Piedra Angular. El número de contacto es el 844-218-9848. Un Solo Camino. Que Dios le bendiga. Esto fue Un Solo Camino, bajo la conducción de los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido. Esperanza de vida las y salvación. 10:01 minuto. Dios tiene un propósito para ti. 104.5 FM. Radio, una estación.